Bienvenidos amigos a esta presentación en el cual analizaremos distintos aspectos de actualidad de la utilización clínica de la melatonina. Ustedes pueden bajar el PDF de esta presentación de esta página de internet para su análisis posterior. En un reciente estudio bibliométrico en el cual se analiza los vínculos entre sueño, insomnio y ritmos circadianos, ha podido verificarse la importancia de la melatonina en este sentido. Cuando uno computa una cantidad importante de condiciones, de palabras clave, alrededor de este núcleo central, ritmo circadiano, sueño e insomnio, la melatonina es el único tratamiento que aparece vinculado con esta realidad. La Sleep Foundation recientemente ha publicado estadísticas acerca del uso de drogas para el tratamiento del insomnio. 56% de los adultos lo consumen y la mitad de ellos es melatonina. Y esto tiene mucho que ver con un aspecto que es que las drogas de utilización como las benzodiazepinas y las drogas Z tienen una gran cantidad de efectos colaterales, además de producir dependencia y adicción. Y así surge la melatonina que, de acuerdo a esta encuesta, 88% de los adultos sostienen que los ayuda a dormir mejor, y esto es importante tener en cuenta porque una población importante de Estados Unidos toma melatonina durante parte sustancial del año y la melatonina se ha incrementado en su uso de manera muy marcada en estos últimos años. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de melatonina en plasma? Nos estamos refiriendo a la melatonina producida por la glándula pineal, que tiene un efecto muy importante para abrir las puertas del sueño, el condicionamiento inicial, el fenómeno inicial de desencadenamiento del sueño es una función directa de esta melatonina producida durante la noche, pero además tiene un efecto directo importante sobre los trillones de relojes subcelulares que todas las células de nuestro organismo presentan, y esto está vinculado por una vía retino-hipotalámica que tiene que ver con la luz, los núcleos supraquiasmáticos y el sistema cervical que inerva a la glándula pineal. Pero quiero destacar que esta melatonina pineal solo es un 5% de la melatonina total que el organismo produce, porque cada célula de nuestro organismo tiene la capacidad de producir esta molécula tan particular. La función de cronobiótico, entonces, deja lugar a algo que tiene una relevancia con la citoprotección. La melatonina está presente en todas las formas de vida, desde la respiración aeróbica en adelante, tanto en animales como en plantas, y es la misma molécula la que participa en los ritmos circadianos en los mamíferos o en la citoprotección en las bacterias que consumen oxígeno. Y este es el rol citoprotector de la melatonina, que corresponde a ese 95% de la melatonina que decimos que se produce en el organismo, además de producirse en la glándula pineal. La mitocondria es el sitio de nacimiento y el campo de batalla de la melatonina, porque los efectos mitocondriales sobre la citoprotección ante la producción de radicales libres, ante la inducción de apoptosis, ante la respiración anormal de tipo Warburg, es contrarrestada por la melatonina actuando sobre mediadores como la sirtuina 1 y en concentraciones muy altas, micromolares, mientras que las concentraciones como cronobiótico circulantes, la melatonina producida por la glándula pineal, son mucho menores.
Así entonces tenemos un rol cronobiótico de la melatonina y un rol citoprotector. Las dosis para que esto se manifieste están entre los 2 y 10 miligramos para el efecto cronobiótico y alrededor de 1 a 3 miligramos por kilo de peso para el efecto citoprotector. Este efecto cronobiótico tiene acción sobre osciladores centrales y periféricos. El efecto citoprotector tiene que ver con el mantenimiento de la función respiratoria, la inhibición de la sobreexcitación neuronal, la poderosa actividad antiinflamatoria de la melatonina, la modulación inmune, con el aumento de, diríamos, de citoquinas beneficiosas desde el punto de vista de la reacción inflamatoria y la inhibición de las proinflamatorias, y también el aumento de la sensibilidad a la insulina, de allí la participación de la melatonina en el síndrome metabólico. No voy a entrar en detalles de esto, pero me quiero concentrar en los aspectos clínicos que son los que importan para esta presentación. El uso de la melatonina en clínica implica comprimidos de liberación rápida que en muchos países están como suplementos dietarios o medicamentos de venta libre, una melatonina de liberación prolongada, el Circadin, que ha sido introducida por la European Medicine Agency ya hace unos años en Europa como medicación ética de prescripción, y por último la prescripción magistral fuera de prospecto, que es la que cubre a esas cantidades citoprotectoras que mencionaba. Veamos un poco los metaanálisis. Por ejemplo, que evalúa la eficacia de la melatonina en el tratamiento del sueño. De estos 12 estudios sobre 5.000 analizados, resultan 2 estudios doble ciego, placebo controlados, indican evidencia, como dice aquí, convincente de que la melatonina reduce la latencia de sueño en el insomnio primario. Es muy importante en el cuadro de fase retardada del sueño y regula, sobre todo en aquellos pacientes con visión muy disminuida, el ritmo sueño-vigilia, que se adapta entonces a 24 horas. En este segundo metaanálisis sobre 1.683 pacientes, demuestra la melatonina tener un efecto significativo sobre la latencia del sueño, el tiempo total de sueño y la calidad global del sueño. Los efectos son modestos, no son comparables a las benzodiazepinas, evidentemente, pero este efecto está presente. En este tercer metaanálisis, lo que se evalúa aquí son 7 estudios con 205 pacientes, y los datos demuestran la misma acción sobre la latencia del sueño, el aumento de tiempo total de sueño, y la eficiencia de sueño es modestamente influida por este compuesto. ¿Qué dicen los comités de expertos que se han reunido para dar recomendaciones de consenso sobre los aspectos, por ejemplo, en este caso, del manejo del insomnio en la práctica clínica? Lo primero que se plantea es que la línea inicial del manejo del insomnio es la terapéutica conductual, en lo que se llama higiene del sueño, y que solo cuando esto falla y cuando estamos con individuos de más de 55 años, la melatonina es la primera elección antes que las benzodiazepinas o las drogas Z. Y acá menciona un hecho, la melatonina de liberación prolongada, que como he dicho está como un medicamento aceptada en la Comunidad Económica Europea.
En relación a las drogas Z y a las benzodiazepinas, se enfatiza que el uso debe ser de corto término, alrededor de no más de 4 semanas, y esto tiene que ver con la adicción, tolerancia, etcétera, que estas drogas producen. Este es otro consenso que proviene de la Asociación de Medicina del Sueño francesa y también se refiere a la melatonina de liberación prolongada, donde plantea que prácticamente en todos los cuadros psiquiátricos en los cuales aparece el insomnio como comorbilidad, la administración de la melatonina de liberación prolongada es de utilidad, así como también en cuadros somatomorfos como el intestino irritable o la fibromialgia. Otra recomendación de expertos coincide en el tema de los desórdenes neuropsiquiátricos. Habla de la melatonina de liberación prolongada y prácticamente toma a toda la patología psiquiátrica, pero agrega un punto, que la melatonina de liberación rápida puede ser útil en el tratamiento de los trastornos circadianos que se observan en estas patologías neuropsiquiátricas. Con respecto allá a enfermedades neurológicas con comorbilidad de insomnio, la Sociedad de Medicina del Sueño francesa hace una serie de recomendaciones interesantes. En primer lugar, plantea lo que yo he planteado en los consensos previos, es decir, el hecho de que la primera línea cuando uno trata con insomnio es la melatonina de liberación prolongada de 2 a 10 miligramos en el tratamiento. Pero se refiere también a un hecho muy importante, que en el deterioro cognitivo mínimo y en la enfermedad de Alzheimer, que hay una fuerte comorbilidad de trastornos del sueño, la melatonina tiene la capacidad de corregir esto y además tiene un efecto beneficioso sobre la función cognitiva, sobre todo en las formas iniciales de la demencia. Y además introduce otro efecto muy importante, que es el uso de la melatonina en el trastorno conductual del sueño REM, que es un pródromo demostrable de las sinucleinopatías, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Ya que hemos hablado de estas dos formas de la melatonina, es importante, liberación rápida y liberación prolongada, destacar sus diferencias. En primer lugar, como elemento importante, relaciona los niveles endógenos de melatonina. Tanto la liberación rápida como la liberación prolongada son efectos en exceso mucho más altos y son niveles farmacológicos los que se obtienen. Con la melatonina de liberación rápida y un pico con una vida media de aproximadamente unos 40-45 minutos y desaparece a posteriori a cantidades mucho menores en la circulación. Con la melatonina de liberación prolongada, este efecto no se observa. Esto tiene que analizarse y es importante en relación a la curva de respuesta de fase a la melatonina. Aquí lo que se ve es el ritmo en temperatura central, corporal. Cuando la melatonina se aplica en la primera parte de la noche hay un adelanto de fase. El sueño comienza más temprano las noches subsiguientes. Cuando la melatonina se administra en la segunda parte de la noche hay un retardo de fase con cambios en la aparición del sueño, retrasos en las noches subsiguientes. En la mayor parte del día la melatonina carece de efectos sobre el sistema circadiano. Cuando uno lo pone en términos de la melatonina de liberación prolongada y la liberación rápida de melatonina, se ve que el avance de fase producido por la presencia de melatonina en concentraciones altas en la primera parte de la noche es contrarrestado por el retardo de fase que producen estas mismas cantidades en la segunda parte de la noche, y por lo tanto el efecto cronobiótico es pobre, pero el efecto hipnótico es muy importante debido a que la melatonina está presente durante toda la noche en cantidades elevadas. La liberación rápida de melatonina produce un fuerte efecto cronobiótico
y un pobre efecto hipnótico precisamente por el hecho de estar en concentraciones relativamente bajas en la gran parte, por lo menos la segunda mitad de la noche. Así entonces, si yo lo que quiero es obtener un efecto hipnótico, la liberación prolongada de melatonina es importante y esto es la razón de por qué los consensos enfatizan el uso de la melatonina en el insomnio primario o en el insomnio comorbilidad de otras patologías, sean psiquiátricas o no psiquiátricas. En cambio, cuando yo tengo un cuadro circadiano del sueño, como por ejemplo el trastorno de fase del sueño que se observa en la adolescencia, la función cronobiótica es conseguida con mayor eficacia por la liberación prolongada. En relación con la neuroprotección es importante mencionar una serie de trabajos que comenzó con este estudio, que tiene ya 25 años, en el cual demostramos que en pacientes con enfermedad de Alzheimer la melatonina mejoraba el aspecto cronobiológico, la agitación vesperal, por ejemplo, pero además también mejoraba los signos cognitivos, los estabilizaba en estos pacientes que estaban con el signo florido, la situación de enfermedad de Alzheimer completa. Estos experimentos fueron bastante discutidos en la bibliografía, hubo trabajos doble ciego placebo controlados que lo apoyaron, pero hubo algunos trabajos que no lo apoyaron. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que ya está jugado totalmente el destino cuando estamos refiriéndonos a la enfermedad de Alzheimer florida establecida. En esos pacientes hay un daño neurológico muy importante, de tal manera que la respuesta es errática. Por eso recurrimos a otro tipo de estrategia, que es examinar el deterioro cognitivo mínimo. Estos pacientes, que son pacientes que se van a transformar en enfermedad de Alzheimer a una velocidad de aproximadamente 15% por año, presentan las alteraciones cognitivas demostrables y presentan una respuesta demostrable prácticamente en todos los estudios. En realidad, en todos ellos hay 11 estudios publicados, 9 doble ciego placebo controlados, que indican una mejoría de la enfermedad expresada por el frenado del deterioro cognitivo y la mejoría de la calidad del sueño, y 2 estudios retrospectivos de nuestro laboratorio que indican exactamente lo mismo: mejor calidad del sueño y mejor performance cognitiva en estos pacientes. Acá voy a mostrar los resultados del último trabajo retrospectivo que publicamos. Estos fueron pacientes que recibieron melatonina, 61 de ellos, comparado con 35 pacientes que no lo recibieron, en un periodo de 15 a 60 meses, y las dosis fueron de 3 a 24 miligramos. Se le agregó la melatonina al tratamiento memantina, donepezilo, etcétera, que el neuropsiquiatra estaba utilizando en cada caso. La presencia de melatonina, el tratamiento con melatonina mejoró el Mini-Mental, mejoró el ADAS Cognition, mejoró test neuropsicológicos como el MATIS o el símbolo de dígitos. Además, mejoró el trastorno depresivo, reduciendo el score de Beck, y mejoró la calidad del sueño, mejorando la vigilia y mejorando la calidad del sueño determinada por cuestionarios. Un trabajo de mucho interés es este, que es un estudio doble ciego placebo controlado en pacientes que con deterioro cognitivo mínimo, que durante 6 meses recibieron 13 miligramos de melatonina diarios. Aquí pueden verse los resultados en los grupos tratados con melatonina o placebo. Estos pacientes presentan deterioro cognitivo mínimo
La melatonina mejora el mini mental, además aumenta el volumen del hipocampo, mejora la- el perfil de proteínas patológicas en el líquido cefalorraquídeo y mejora el grosor de la lámina cribosa, que es un marcador importante de neurodegeneración desde el punto de vista oftalmológico. En este estudio, en el cual lo que se utilizaron fue la melatonina de liberación prolongada en un estudio de 6 meses randomizado, doble ciego controlado, pudo verse que estos individuos en los cuales se le agregó la melatonina al tratamiento estándar, por ejemplo, inhibidores de la acetilcolinesterasa con o sin memantina, estos resultados indicaron una mejoría importante del ADAS Cognition y del Mini Mental, que son dos elementos importantes tanto en aquellos que tenían, diríamos, la prueba total, toda la población con o sin insomnio, a la población con insomnio. Y esto además se acompaña por una mejoría demostrable de actividades instrumentales diarias. Este metaanálisis es muy interesante porque en realidad son 22 estudios, pacientes que recibieron, pacientes de Alzheimer o pacientes con el deterioro cognitivo mínimo, mejoraron significativamente el mini mental y esto importantemente lo mejoró sobre todo en el estado inicial de la enfermedad de Alzheimer y esto sugiere el uso de la melatonina como elemento muy importante de administración coadyuvante cuando uno está haciendo el tratamiento con drogas reconocidas y aceptadas para el uso en demencia. Y justamente este metaanálisis publicado el año pasado lo que hace es verificar en aquellos individuos que han recibido la melatonina como agregado a otras medicaciones, donepezil, galantamina, ribastigmina, memantina, etcétera, en esta medicación obviamente de este estado de deterioro cognitivo mínimo, lo que pudo verse fue que la melatonina era la droga mejor tolerada y más eficaz para su efecto sobre el mini mental de manera significativa demostrada. Y además tuvo la misma aceptabilidad que la tuvo el placebo. Y acá están los estudios, a la derecha lo que favorece la intervención, a la izquierda la comparación con el placebo, y fíjense ustedes que la mayor desviación está dada cuando la melatonina está presente en comparación al resto de las drogas que se utilizan para el tratamiento de esta situación tan común y de tanta relevancia hoy neuropsiquiátrica. Sin embargo, hay una escasez de estudios doble ciego o placebo controlados sobre la acción citoprotectora de la melatonina. Y esto debe considerarse porque hay muchísimos estudios básicos, miles podemos contar, en la cual la melatonina se demuestra por ese efecto citoprotector, antioxidante, prácticamente ser efectiva en una gran cantidad de modelos patológicos animales, pero poco se le ha prestado atención cuando uno lo aplica a las dosis utilizadas en humanos, a pesar de que las dosis de traducción calculadas por alometría son necesarias para los estudios de fase 1. Y en este sentido la FDA ha publicado una guía muy útil para poder deducir de las dosis en animales cuáles son las dosis presuntas aplicables para tener el mismo efecto en seres humanos. Y así, aplicando estas fórmulas de la FDA, podemos ver que, por ejemplo, un ratón que tenga un efecto conseguido con una dosis de melatonina de 30 miligramos por kilo
Esto corresponde, luego de hacer las correcciones alométricas, a 2,43 miligramos por kilogramo, que es el equivalente a 170 miligramos para un adulto de 70 kilos. Entonces es interesante ver qué es lo que se deduce de los distintos experimentos animales. Los resultados que vamos a mostrar tienen que ver con modelos transgénicos de Alzheimer en ratón. Estos ratones sobreexpresan las distintas proteínas patológicas, el beta-amiloide, la presenilina, la proteína tau, combinada o no. Y en todos los casos la administración de melatonina contrarresta los efectos cognitivos de forma significativa. Las dosis efectivas están mucho más allá del orden de los probióticos, están en el orden citoprotector de alrededor de 1 a 3 miligramos por kilo de peso. Acá están proyectadas las dosis para un adulto normal de 75 kilos. Este resultado se repite, en este caso son otros modelos en los cuales se ha utilizado este mismo esquema y con alguna excepción, por ejemplo aquí con una respuesta con dosis bajas, la respuesta que se obtiene es con dosis altas. Eso puede verse también en estos 4 experimentos. Como ustedes ven, es muy numeroso el número de modelos de resultados en estos experimentos en transgénicos y todos en el mismo sentido. Por último, acá en esta serie también se ve las dosis efectivas que están en el orden citoprotector, no en el orden cronobiótico, para ejercer este efecto de mejora cognitiva en este modelo de enfermedad de Alzheimer. Es interesante que en los modelos de parkinsonismo experimental múltiples, administración de 6-hidroxidopamina, inyección del MPP, inyección de estas distintas drogas que producen destrucción del sistema dopaminérgico central, la melatonina ha demostrado efectos inhibitorios de la acción deleteria de las drogas a concentraciones, como ustedes ven, citoprotectoras proyectadas alométricamente a un individuo de 75 kilogramos. Lo mismo ocurre aquí en varios modelos en ratas y en ratón, con alguna excepción, como en el caso anterior, pero en forma general podemos concluir que la acción de la melatonina citoprotectora en modelos de ratones transgénicos de la enfermedad de Alzheimer y modelos del parkinsonismo experimental es efectiva. El problema es que la enfermedad de Parkinson es un continuo, como lo son las otras dos sinucleinopatías, la atrofia multisistémica y el trastorno a demencia de Lewy. Lo que primero aparece unos 20 años antes de la aparición de los síntomas motores son alteraciones inespecíficas de la función olfatoria, de la función gastrointestinal, pero la presencia del trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué es este fenómeno? Es un fenómeno en el cual el paciente ejecuta su actividad onírica porque la depresión y parálisis, tanto motora como autonómica, que se dan en ese momento, patológicamente ha desaparecido. Estos pacientes que muestran este trastorno, por otro lado, son evolutivamente los estados previos al comienzo de la sinucleinopatía. En realidad es una sinucleinopatía, diríamos, inicial, y de hecho el tratamiento con melatonina y clonazepam está recomendado en estos casos, pero la melatonina en dosis no citoprotectoras. Y esto no es menor, porque los pacientes que presentan trastorno conductual del sueño REM irremediablemente
en un porcentaje muy alto, más del 80%, pueden llegar a presentar la enfermedad de Parkinson. Fíjense ustedes cuál es la conversión a enfermedad neurodegenerativa del trastorno conductual del sueño REM, qué porcentajes de conversión que son claramente mucho más altos cuanto mayor de periodo de observación estamos haciendo. Y esto está marcando algo extraordinariamente importante. No podemos dejar pasar a estos pacientes solamente con un tratamiento cronobiótico de melatonina, sino que tenemos que ir a un enfoque de dosis que lamentablemente todavía no se ha logrado el consenso como para que esto se dé. Nosotros hemos revisado recientemente en este año los aspectos cronobióticos citoprotectores de la melatonina en el trastorno conductual del sueño REM y hemos fuertemente propuesto que este rango que está en los 100 miligramos en los animales para ver el efecto deben emplearse clínicamente y teniendo en cuenta además que la melatonina es un compuesto atóxico prácticamente sin accidentes serios en las poblaciones en las cuales se utiliza. Estas tablas que fueron desarrolladas en este trabajo que menciono y que puede ser obtenido en Internet como entrada libre, pueden bajarlo libremente de Internet, indican los distintos estudios que se han realizado clínicamente que avalan el uso de la melatonina en dosis cronobióticas para el trastorno conductual del sueño REM. En realidad hay consensos que indican que la melatonina más el clonazepam son el tratamiento de elección y en realidad siempre, prácticamente sin excepción, no hay excepción, se han utilizado dosis de melatonina en el orden cronobiótico y no dosis de melatonina citoprotectoras. Estas tablas, como decía, están tomadas de esos estudios. Hay varios estudios doble ciego placebo controlados que están enumerados en estas tablas. También hay estudios con los agonistas como el rameltion de la melatonina y la agomelatina, que son agonistas cronobióticos bastante eficaces y que muestran el efecto cronobiótico pero carecen del efecto citoprotector que debiéramos estar buscando aquí, sobre todo porque estamos hablando de pacientes que en un intervalo de 10 años van a desarrollar una sinucleinopatía tan grave como la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, hay una necesidad de estudios clínicos con dosis citoprotectoras de melatonina en el trastorno conductual del sueño REM. En este gráfico, de alguna forma, queremos representar que la enfermedad de Alzheimer, con su proteína primaria, tau y el beta-amiloide, y sus progresiones, o en la enfermedad de Parkinson, con la proteína anormal, alfa-sinucleína, y su progresión, la administración de melatonina probablemente carece de efectos significativos cuando estamos en el estado florido de la enfermedad, es moderada a eficaz cuando estamos en las etapas del deterioro cognitivo mínimo y por lo tanto debiera contemplarse la posibilidad que sea utilizada como un método preventivo mucho antes del desarrollo de esta patología para proteger al sistema nervioso central de estas dos tremendas afecciones que aquí estoy mencionando. ¿Es la melatonina tóxica? En realidad la melatonina tiene una muy baja toxicidad. Un hecho muy curioso es que carece de dosis letal 50 cuando uno la administra por vía oral o por vía subcutánea a la rata. Y tiene una dosis letal 50 que proyectada a un adulto de 75 kilos por los métodos salométricos que antes mencionaba, alcanza
por vía intraperitoneal a 13 gramos o por vía intravenosa a 4 gramos, situaciones muy alejadas obviamente de los 100 miligramos que yo estaba mencionando. Otras pruebas que son realmente importantes en este sentido son los experimentos de fase 1 de escalamiento, de dosis que demuestran ausencia de toxicidad de la melatonina en humanos con dosis de hasta 100 miligramos, y hay 2 estudios de escalamiento de dosis publicados en este sentido y que están avalando un hecho que es bien demostrado. Los efectos adversos de la melatonina son muy pocos, de intensidad leve o moderada, autolimitados o resueltos rápidamente después de la interrupción del tratamiento. Y acá hay varias referencias recientes que se mencionan en este sentido. Hay un hecho que me parece de extremada importancia destacar, y es la situación de la inflamación subclínica en enfermedades sistémicas como el cáncer, la autoinmunidad, los trastornos cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis y la neurodegeneración. Este es un hecho muy importante que cobra cada vez más significado, porque esta inflamación, metainflamación, inflamación subclínica que se ve crónicamente, es la responsable de ese conjunto de enfermedades llamadas no transmisibles por la Organización Mundial de la Salud, y que son la base de la patología crónica que se ve hoy en nuestra sociedad. De esta manera, estos eventos inflamatorios son capaces de llevar al estado de enfermedad, y por lo tanto, a través de la reducción de riesgos como por ejemplo el bloqueo de estos fenómenos por el tratamiento crónico con melatonina, podemos evidentemente tener un enfoque de citoprotección de una relevancia importante y que merece ser discutido. Y es así que en este conjunto de enfermedades no transmisibles, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, la demencia, la insuficiencia cardíaca, el deterioro cognitivo, la diabetes de tipo 2, las taupatías, las sinucleinopatías, la cronodisrupción y la inflamación sistémica subclínica pueden ser controladas por el tratamiento cronobiológico, de la utilización de métodos que permitan mantener el ritmo circadiano, la melatonina en la noche, la presencia de luz adecuada en la mañana, y que por otro lado coadyuva cuando está presente la patología en el tratamiento para lograr la recuperación ad integrum de estos pacientes. Quiero así entonces terminar esta presentación. Les indico nuevamente que pueden bajar de este sitio de internet este PDF y algún otro tipo de información que ustedes consideren de interés, y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer.